Bienvenidos todos. Hoy en nuestro programa Más Valor trataremos un tema de dar respuesta a tres interrogantes que en escenarios de hoy de procesos electorales, de crisis políticas o de partidos que buscan tener un programa que están referidas específicamente a la reactivación económica. El Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú tiene como función determinar, fijar el valor y el justiprecio. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de que tenemos que crear más empleo? O sea, una pregunta que se tiene siempre es ¿cómo crear más empleo? Y esto viene normalmente desde las regiones. La segunda es cómo la pyme, la MIPYME, o sea, los pequeños empresarios, pueden tener una ruta de crecimiento. Y una tercera que está directamente relacionada es cómo hacer para combatir, más que combatir, solucionar la informalidad que tiene el Perú. Y bueno, lo que tenemos que poner en claro es que para dar respuesta a estas tres interrogantes, debemos encontrar una ruta. Y la ruta, vamos a pensar, es que ¿cuál es el sector que está creciendo más en el Perú en los últimos 5 años? Y ciertamente es la agroindustria. Es la agroindustria exportadora. Es la agroindustria exportadora alimentaria. Y realmente nosotros tenemos que decir de que no todos tienen éxito estando dentro del agro, porque vemos repentinamente de que los agricultores siempre indican de que no están dando el justiprecio por la siembra, por el valor agregado que ponen a los insumos en el campo y que no tienen el adecuado retorno en los precios a los precios que venden. Pero ciertamente hemos aprendido en base a la experiencia de gestión, o sea, a la experiencia de manejo de este tipo de iniciativas. Estando de gerente general en Sierra y Selva Exportadora y como presidente de Sierra y Selva Exportadora, el ingeniero Alfonso Velázquez, tuvimos la oportunidad de trabajar 5 años en hacer crecer la agroindustria alimentaria exportadora de todas las regiones. Y esto ciertamente se basó en definir 10 programas de productos, de cadenas productivas que en el Perú podían dar éxito y podían dar una ruta de crecimiento, no solamente en la producción, sino también en la comercialización y también en el financiamiento. Pero nunca se nos ocurrió, a pesar de que muchas demandas se tenían, de que debiéramos dar nosotros el financiamiento a los pequeños empresarios, ¿no? Más bien, lo que siempre se nos ocurrió es que sí había acceso al financiamiento, pero no se tenía desde el empresario la forma de llegar con el instrumento completo y definido y que daba solución al problema que él tenía, que se llama expediente técnico, o se llama el proyecto, o se llama el informe, o la solicitud del financiamiento. Problema y solución. Entonces, logramos definir para cada uno de estos 10 programas nacionales
territoriales, o sea, un poco que Piura significaba mango, significaba frutas. Chiclayo significaba una serie de productos desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de nuevas corrientes de productos que iban a ir apareciendo, acompañando el comercio, los servicios que normalmente tenía Lambayeque. Entonces, siempre conocimos un Lambayeque basado en una agricultura azucarera, integrada más a la libertad, y lógicamente el tema estaba en definir un gran programa referido a las frutas, un gran programa referido a lo que eran los ajíes, un gran programa referido a lo que eran los granos andinos, un gran programa referido a lo que eran los temas de la minería, de los temas de lo que significaba la cadena de frío en cada uno de estos temas que tenían referencia con la alimentación. Bueno, eso en términos generales, pero el que aplicaba el programa recibía dos cosas precisas. Uno, asistencia técnica, y dos, capacitación. Pero era en el sitio. En otras palabras, yo recuerdo que uno de los temas principales con el arándano era de que no se sabía dónde se fijaba el arándano, cuál era la calidad de la tierra. Y los peruanos vimos un especialista de primera línea en Chile, lo trajimos aquí, capacitó, dio asistencia técnica, se definió los sitios para los pequeños, porque los medianos y los grandes ya sabían y tenían forma de cómo llegar. Entonces, el reto para Sierra y Selva Exportadora era hacer el encadenamiento productivo. Ahí aprendimos una gran lección. Teníamos que tener predicación con el ejemplo. Debíamos enseñar en parcelas demostrativas cómo hacer la siembra y la cosecha del arándano. Y eso es lo que se hizo. Y hubo trial and error, o sea, pruebas y éxitos, para que esto sucediera, y repentinamente se fueron incorporando en varias regiones el arándano. Hoy somos una potencia de arándano. Hoy Chile nos respeta con el arándano. Entonces significa que es el éxito de la gran empresa que exporta arándano. No hay duda que Camposol es un líder de arándano, pero también no hay duda de que los arándanos los podemos comer hoy día en el supermercado, en cualquier distrito de Lima, y está al acceso de los precios de los peruanos. En esos momentos no era posible pensar en un arándano de los precios de hoy. Ciertamente eran altos. Hoy ya tenemos una curva de oferta y de demanda con el arándano. Lo mismo sucedió con la quinoa, porque la quinoa era un producto oriundo de la sierra y no había mejor quinoa que la puneña. No había mejor quinoa en calidad. ¿Por qué? Porque teníamos quinoa orgánica, teníamos quinoa tradicional, pero apareció Ayacucho con una quinoa formidable. La quinoa negra, la quinoa blanca, la quinoa amarilla, y era necesario tener una normatividad. Arequipa planteó normatividades. Nosotros definimos espejos, rutas de sembrado de quinoa, y se sembró quinoa, se determinó a precios altos, y todos sabemos que luego se normalizó los precios de la quinoa. Pero el tema es, hoy día, ¿seguimos exportando quinoa como antes? No. Yo creo que esto es un esquema continuo y permanente. Tienes que estar en una etapa de crecimiento. Entonces se requiere gestión de los programas. Entonces trato de contestar la pregunta, porque hoy la pesca sigue siendo una actividad relacionada con la alimentación y de alta oportunidad
y de capacidad potencial de crecimiento. Pero requiere medidas. Esas medidas las sabemos y lógicamente las medidas no están en diferenciar el mercado local del mercado nacional, del mercado de exportación. No. El modelo de negocios para poder evaluar una empresa que pudiera entrar en la alimentación es que tú tienes que pensar como emprendedor, independiente si eres grande, mediano o pequeño, en que tienes que tener capacidad de exportación. Y para capacidad de exportación, tú requieres cumplir normas de calidad. Tú tienes que producir de acuerdo a las normas. Y tal como hace el cuerpo técnico de sus evaluaciones, tiene que cumplir protocolos. Protocolos de calidad, protocolos de acidez, protocolo de agua que utilizaste, protocolo de clima, protocolos de packing, protocolos de lo que se le ocurre al cliente y cada vez son mayores. Porque hoy ustedes saben que el protocolo para alimentos es de que le pagues bien a tu gente, de que vistas bien a tu gente, de que su gente se sienta bien. Entonces, eso es parte del protocolo sostenible que tienen hoy empresas peruanas y ciertamente exigen cumplimientos ambientales. Entonces, no se puede entender una empresa exportadora, pequeña, grande o mediana, que no cumpla estas normas ambientales, sociales y económicas. No todo es económico. Entonces, si tú quieres exportar más, logramos tener la segunda ruta de éxito. Tener encadenamiento productivo con los grandes. Y muchos de nosotros no nos gusta estar encadenados, no nos gusta trabajar articulados. Bueno, la única forma de crecer que tiene el pequeño es que se encadene, que se eslabone, que se articule, para producir más de lo mismo, cada vez más. Entonces, se logró esto con la quinoa. La quinoa de Cusco, la quinoa de Puno, la quinoa de Huancavelica, la quinoa de Apurima, era de calidad estandarizada y por lo tanto los precios eran estandarizados también, pero con tendencia hacia arriba, nunca con tendencia hacia abajo. Cuando se quiso elevar la productividad de la quinoa erróneamente, ustedes saben que 1 tonelada por hectárea. Alguien pensó que se podía sacar 8 toneladas por hectárea. Se equivocó. La quinoa no es una papa. Entonces, ciertamente, eso significa que tú tienes que respetar la sostenibilidad que tiene cada uno de los productos. Pero hoy estamos viendo de que las frutas ya no se quedan solamente en el fresco. Hay variedad de procesos de valor agregado en la industria. Entonces, si tú quieres ser más y mejor, no es cuestión de que tú agregues valor, sino que tu comprador te dé el valor que él necesita para cada vez más tú produzcas más y vendas más. Entonces, con eso contestamos la otra pregunta. ¿Cómo podemos crear más empleo? Creando empleo de acuerdo a lo que el territorio tiene capacidad y habilidad de producir. Tú tienes que producir de acuerdo a los recursos que tienes. Más aún hoy, que con pandemia todas las economías buscan protegerse de la importación. Entonces necesitas en la exportación tener enlazamientos con el comprador. ¿Y quién es el que te asegura la compra? ¿El exportador o el importador? No, el que te asegura la compra hoy es el consumidor de Alemania, el consumidor japonés o el consumidor de Singapur. Entonces te exige de que tú utilices las redes digitales, que te involucres en un trading que antes lo hacías diferencialmente físicamente, hoy ya no. Hoy en el Perú estamos viendo cómo ADES, como la Cámara de Comercio de Lima, sus tradicionales ferias de venta,
ahora son virtuales. Significa que tú entras al computador y te involucras para comprar y vender y hacer transacciones de la más alta calidad. ¿Y cómo te evalúan? ¿Cómo te saben quién eres tú? Porque hay redes de articulación financiera con los bancos de financiamiento. Entonces, si tú no te articulas en esa forma, ¿cómo vas a crear más empleo? ¿Cómo vas a poder ponerte en sintonía con lo que tú quisieras? El Estado no es el comprador natural de las cosas, es un elemento promotor para ayudarte a que tú puedas tener la escala de producción. Entonces, ciertamente, tú tienes que aprovechar ese tema de compras, que eso sucede con la madera, con la carpintería, con las confecciones, con las épocas de colegio, pero no todos los días son colegio. Entonces tú tienes que ir a diferentes mercados con el mismo producto. Todas las industrias requieren hoy más tecnología. Entonces, ¿cómo combates la informalidad? Bueno, en Sierra Exportadora ahora nosotros combatimos la informalidad bien simplemente. ¿Tú quieres vender? Yo te doy la oportunidad que vendas conociendo a un comprador. ¿Te interesa el comprador y le vendes? Entonces te va a interesar que te pague. Y si tú quieres que te pague, tú mismo vas a registrarte y cumplir las reglas de juego, no porque el programa es de estímulo, sino porque tú estás haciendo un negocio. Y hoy el negocio es ayudar al pequeño. Entonces hay que ayudarlo no con el acceso al financiamiento, no dándole preventas para que se formalice, no. Lo que hay que darle es un comprador asegurado. Hay que darle una oportunidad de negocio. Hay que darle, ahora usted me puede cuestionar y decir, qué fácil lo dices. No. Todos quieren productos de calidad hoy. Y en la medida que tú ayudes al pequeño a tener calidad en el producto, tener una capacitación que él necesita, de que él sepa, de que es un excelente técnico, porque no hay duda que el empresario, el emprendedor peruano es bueno, no hay duda de eso. Entonces significa que tú no necesitas estudiar en la universidad para exportar, tú lo que necesitas es tener capacidad de gestión, y la capacidad de gestión significa de que si el gobierno está dando líneas de financiamiento, acceso del financiamiento, como hemos visto ante nuestros ojos, que hay, ¿por qué los que se benefician no son los pequeños? Entonces, debemos hacer un esfuerzo integrado. Eso se hizo en Sierra Exportadora. Entonces, todos eran pequeños y todos compraban y todos vendían y todos cumplían sus obligaciones desde el productor. Entonces, en otras palabras, en Sierra Exportadora se logró desde el 2011 al 2017 tener un inicio de 90 millones de soles de venta inicial a llegar a 810 millones de soles de venta por año, con el mismo presupuesto público. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no se continuó? Entonces, creemos que hoy el escenario internacional te permite dar respuestas a que las pymes deben estar orientadas a la exportación, independiente de los sectores que sean. ¿Por qué? Porque de esa forma mejoras tu productividad, mejoras tu competitividad. Y si ustedes ven el mensaje de la Sociedad Nacional de Industrias, que ha hecho un diagnóstico y una propuesta a todos los partidos políticos recientemente, significa que estamos en la línea de mira para mejorar los programas de estímulo para los pequeños empresarios que se orientan a la exportación. Y se puede vencer la informalidad.
y a su vez podemos lograr empleos de mejor calidad. En otras palabras, los empleos no se fabrican, son la consecuencia de programas que caminan. Gracias.